Hola, ¿qué tal, amigos? Muchísimas gracias por seguirnos en un episodio más. Nuevamente me encuentro con Manuel Santorio. ¿Qué tal? Hoy sábado de plaza, sábado de un buen cafecito. Sí, sábado que ya quiere llover, pero muy a gusto y pues vamos a platicar sobre algunas noticias relevantes de los últimos días. Ha sido una semana muy rara, muy trágica, entre deslaves, temblores y pues mucha lluvia, mucha agua. Pues el día de ayer, lamentablemente, se suscitó un desgajamiento de un cerro en la Ciudad de México, en Ecatepec. Sí, yo vi las fotos de unas que publicó, me parece, La Jornada. Enormes piedras, o sea, hay creo que 10 desaparecidos, ¿no? Al Entre parecer. adultos mayores y jóvenes. Solo que es algo, pues es triste, obviamente es triste que suceda, pero hace un rato platicando con Germán, colaborador del periódico, hablábamos pues de que es un tema de corrupción, de que a final de cuentas pues se llega a construir en un lugar donde pues es de alto riesgo porque pues es la barranca, o es por ejemplo lo que está pasando en Hidalgo, que no es un deslave, no es como un deslave, solo es un desbordamiento de un río, pero las casas están cerca del río. Entonces también creo que sí es algo trágico, sí es algo que lamentar de la gente, pero creo que también inevitablemente podemos llegar a un tema de corrupción en el que la gente, o sea, el gobierno muchas veces permite construir en lugares donde no debería ser construida una unidad habitacional, por los factores de riesgo y por los factores naturales también. Y más que nada vemos lo que es la sobrepoblación en la Ciudad de México. En el caso de la Casas Ciudad sobre casas. Sí, ya no hay cerros alrededor de la Ciudad de México. No hay árboles. Ya no hay árboles, las casas ya invadieron totalmente los cerros que están alrededor. Y es lo que dices, es esa sobrepoblación que pues, a final de cuentas mucha gente se muda para allá por una cuestión más de necesidad que de gusto. Y son las personas que terminan construyendo en esos lugares. O muchas veces también son como estos paracaidistas que le llaman, que llegan a algunos terrenos, montan unas lonas y se quedan ahí. Y llegan a formar parte del mismo ambiente y llega a un punto en el que ya no los quitas. En el que ya de repente empiezan a construir y ya se hacen las calles y de repente pues ya... ¿Se quedan ahí? Ajá. Es muy curioso, que no es el caso del lugar donde ocurrió el accidente, el incidente ahí en la Ciudad de México, pero pues sí, no deja de ser lamentable y no deja de ser un tema que sí se debe poner en la mesa, en algunas mesas de discusión de la esfera política, porque no se puede permitir que se siga construyendo en lugares así. Y no porque no se le deje vivir a la gente en las ciudades o cerca de ríos, sino porque es una cuestión de seguridad pública. Y quien te debe proporcionar la seguridad pública pues es el gobierno, los presidentes municipales, los presidentes, pues el presidente de la república, los jefes de gobierno. Algo que también llegué a ver ayer en la noche mientras revisaba Facebook, vi un video en el que la gente de ahí estaba molesta porque los políticos llegaron a solo a tomarse la foto. ¿En dónde? ¿En el derrumbe? En el derrumbe. Y ya por la noche no había gente, o sea, la gente que estaba ahí era de los habitantes. Y está muy cabrón porque también es algo que pasó también en Tula. En Tula con el desbordamiento del río llegó Fayad, que hasta se le hundió su lanchita. Pero también o sea, hubo comentarios de gente que estuvo ahí, o sea, de los damnificados, que solo iban a tomarse la foto, los servidores públicos, pero que la ayuda no llegaba, o que llegaba a medias. Y deben ahora la gente pues cuidarse también de la rapiña y de todo esto, ¿no? No sé si te acuerdas, en algún momento que platicábamos con Daniel Solís, hablaba sobre que a las casas se les debería de exigir que tuvieran un depósito de agua, en vez de poner tinacos. Sí, es verdad. Una cochera para los que tuvieran. Y es que ese es el problema. El problema es la planeación. O sea, por ejemplo, la Ciudad de México no está planeada. O sea, si nos remontamos a Tenochtitlan, tal vez sí estaba planeada y estaba muy bien construida,
pero la Ciudad de México tal cual no creció de una manera planificada. O sea, tú no ves una planificación en las calles. Me parece que es Nezahualcóyotl, la que sí está planificada. O sea, la que tú la ves desde los aires y se ve perfectamente con una cuadrícula. Creo que sí es Neza. Si no es Neza, por favor corríjanos en los comentarios porque no me acuerdo. Pero la Ciudad de México no. La Ciudad de México creció a lo güey, o sea, solo creció conforme había terreno libre o conforme compraban terreno, parcela, y órale. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo. O sea, ya está más cerca creo que ya está más cerca de Toluca. Ya está. Es que pues somos muchos. Y, por ejemplo, el problema de la Ciudad de México, el problema de la gran cantidad de gente que hay en la Ciudad de México, vino a afectar a Tula. Porque todo el drenaje de la Ciudad de México desemboca en el río que da en Tula y es lo que provocó o es lo que provoca que siga habiendo todavía a la fecha riesgo de desborde del río por la cantidad de lluvias y porque el drenaje sigue cayendo ahí. Entonces ahí ya el gobierno tiene que hacer una estrategia o tiene que hacer algún programa o algo para que pues, tengan que evitar esto, porque si no la gente eventualmente va a tener que abandonar esa zona y esa zona ya no va a ser habitable. Lo que tuvieron que haber previsto desde un principio y evitar que se construyeran casas ahí. Más que nada organización por parte del gobierno de la Ciudad de México, como el de Tulancingo. Sí, la verdad es que de Hidalgo, ¿no? Más que de Tulancingo, o sea, del estado de Hidalgo junto con, o sea, que hable el estado de Hidalgo con la Ciudad de México, con el estado de México, para que hagan, pues no sé, una estrategia. Realmente no sé qué es lo que tienen que hacer, no conozco mucho del tema, pero sí es algo a lo que deben ponerle mucha atención. Pues como comentaba, veíamos rocas enormes, casas totalmente destruidas. Una casa que se ve a un lado que se salvó también de ser derruida, pero seguramente esa casa va a estar vacía y ya no va a poder habitar la gente ahí. O sea, la gente que bien o mal terminaron construyendo ahí una casa, que se salvó de que se cayera encima de las demás casas, pero esa casa, yo creo que por, no sé, cuestión de protección civil va a decir, ¿sabes qué? Ya no puedes habitar tu casa porque tiene riesgo de que se caiga, porque está justo, o sea, en la foto se ve cómo está el boquete del derrumbe y a un lado se ve una casa, creo que es azul. Esa casa ya no va a ser habitable. Entonces la familia que construyó esa casa con mucho esfuerzo y muchos años de trabajo, ya lo perdieron todo. Entonces sí es una situación muy complicada, pero pues son tiempos muy, muy difíciles porque vemos gente que pierde su casa por derrumbes, por deslaves, gente que ha muerto. Lo que pasaba en el hospital del IMSS, vimos un video de cómo estaban rescatando a un niño recién nacido en una incubadora, lo estaban sacando de una barda y gente lo estaba recibiendo con unos lazos. Que muchos enfermos de COVID lamentablemente perdieron la vida. Sí, la verdad es que son tiempos muy difíciles para el país y para el mundo entero, porque pues están pasando muchas tragedias y muchas cosas que al final de cuentas rebasan el factor humano y rebasan las como todo lo que podemos hacer nosotros como factor de cambio realmente. Pues hablando de tragedia, hoy se cumplen 20 años de lo que fue el atentado a las Torres Gemelas. Lo que pasó el 11 de septiembre, yo me acuerdo que venía de la escuela, venía de la prepa y pues ya llegué a ver a mi papá en el taller y mi papá estaba viendo una noticia. Me dijo, acaban de estrellarse unos aviones a las Torres Gemelas. No, me dijo, se acaba de estrellar un avión a las Torres Gemelas. Entonces ya me quedé ahí con él viendo la noticia y la verdad es que eran imágenes muy impactantes. Murió muchísima gente, o sea, más allá de pensar en latinos o no. Se calcula que murieron alrededor de 3.000 personas. Algunas aún no han sido identificadas. 20 años después no han logrado identificar esos cuerpos. La verdad es que sí está muy... Fue una situación que cambió totalmente a la historia pues no sé, al mundo, porque los aeropuertos cambiaron sus políticas de seguridad después de eso. Hubo muchas teorías de conspiración de que tal vez el mismo gobierno había hecho eso. O sea, el mismo gobierno de Estados Unidos había mandado a tirar esas torres con esos aviones, o sea, que el gobierno estaba al tanto de lo que estaba pasando. No sé, la verdad es que es una situación bien, bien complicada y muy lamentable.
O sea, hace un rato estaban las noticias diciendo que se hace una lectura de todos los fallecidos y que son horas de lectura porque son, como decías, miles de muertos. Y hasta que no se lee el último nombre, no se termina, o sea, no se continúa la ceremonia. Es una situación muy fuerte porque cuando pasó la primera marcha después de la desaparición de los 43, de los normalistas, yo fui con mi hermano a grabar un pequeño clip al respecto en esa marcha. Entonces nos encontramos, me acuerdo que él estaba trabajando en Santa Fe y me dijo, te veo en el centro, llévate la cámara, y nos encontramos en el centro y empezamos a grabar y me acuerdo que grabamos el proceso del conteo del 1, 2, 3 hasta el 43 y al final gritar justicia. Y me acuerdo que ese conteo de toda la gente gritando 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 43 se me hizo eterno y se me enchinaba la piel cada vez que lo contaban, pero se me hacía muy largo contar hasta 43 y eran solo números. Ahora imagínate una ceremonia de este tipo en el que tienen que nombrar a miles de personas. O sea, ese silencio y esa sensación 20 años después sí es muy fuerte. Y así como hubo muchas personas fallecidas, también hubo otras tantas que lograron salvarse. O pues mucha gente que corrió con suerte también. Había, no me acuerdo muy bien cómo le llamaban a este tema, pero hubo una vez una reunión de personas que sobrevivieron al impacto, pero sobrevivieron de una forma muy rara, muy atípica, porque, o sea, en esta reunión que tuvieron contaban que estas personas no fueron al avión, o sea, no llegaron al avión que se estrelló, o no llegaron a las Torres Gemelas, o porque se les olvidaron sus llaves y se tuvieron que regresar, y ese tiempo en el que se regresaron hizo que ya no llegaran al momento del impacto, o que perdieran el avión porque estaban en un restaurante en el aeropuerto, o porque perdieron el vuelo, o sea, y perdieron el vuelo porque hicieron algo antes. O sea, es ese tema de probabilidad en el que si tú haces algo, o te das la vuelta en el lugar equivocado, o te das la vuelta en otro lugar, en lugar de haber ido, no sé, en lugar de ir al centro te vas para Santa Dora, y que haber ido a Santa Dora generó un cambio importante para esa situación, para algo que pudo haberte pasado, está muy cabrón, porque te habla de la probabilidad de, o sea, te pones a pensar, yo iba a ir en ese avión. O sea, es lo que pensaban, es lo que decían estas personas. Yo pude haber ido en ese avión, o yo iba a llegar a las Torres Gemelas ese día, pero me enfermé de gripa y no fui. Como el caso de una señora que iba a ir a las oficinas, pero como tenía una cita una cita médica, estaba embarazada, y no, se fue a su cita, pero por nadita igual le toca. O sea, por ir a un chequeo médico por su embarazo, faltó a las Torres Gemelas. Y ese día fue el impacto. Se salvó. No manches. Ahora sí que su embarazo le salvó la vida. Está fuerte. Pues bueno. Pues pasando a otros temas. Reunión de presidentes nuevamente. En Cihuateutla, ¿no? Con Miguel Ángel se reunieron los presidentes electos. Rogelio, Lupita Vargas, Fabio. Estuvo Max también, ¿no? Max Muñoz. Juan Galindo. Ay, que Juan Galindo está pasando por una situación bien complicada. Cierto, la basura. La basura. En este momento Juan Galindo apesta. Apesta a basura. Porque pues ayer hubo una manifestación en Juan Galindo y pues la gente fue a presidencia, me parece, y lo encararon. Hicieron sus bolsas de basura como manifestándose. La gente está muy molesta porque no han tenido el servicio de limpia. Han estado pues pidiendo una solución. De hecho, el presidente de Juan Galindo, ¿cómo se llama? Carlos Garrido. ¿Cómo se llama el presidente de Juan Galindo? Carlos Garrido. Carlos Garrido dijo que Jicotepec estaba bloqueando los camiones de basura y que por eso no llegaban a Juan Galindo. Pretextos. Alguien le tenía que echar la culpa, pero entonces el presidente de Jicotepec, el que está ahorita en Jicotepec de presidente, bueno, Presidencia lanzó un comunicado diciendo que eso era mentira, que Jicotepec no está bloqueando ningún camión de basura y que no, o sea, que ellos no son responsables de que no se esté recogiendo la basura en Juan Galindo. Entonces, pues, esperemos que el presidente Juan Galindo haga algo al respecto y que ya le quite ese olor a basura al municipio, porque solo, no sé, está dejando muy mal a la gente.
Pues es que en toda su administración hubo muy mal trabajo por parte de él. La ciudadanía le reclamaba, Y aún así quería reelegirse. Y aún así imagínate. se sintió no sé, no sé qué piensan los que quieren reelegirse y son, o sea, y trabajan como él, que no trabajó. O sea, mucha gente durante su trienio se quejó o se estuvo quejando. Y el hecho de pensar que tienes una posibilidad, aún sabiendo lo abandonado que estás dejando al municipio, o lo abandonado que lo tuviste durante los 3 años, eso es un poco absurdo. Pero bueno, o sea, esperemos que la situación en Juan Galindo mejore, que ya quiten la basura de las calles, que pues Presidencia haga su parte, que sean responsables y que hagan su trabajo, y si no le han pagado al personal de limpia y tal vez por eso no ha pasado el camión a limpiar, pues entonces que les paguen y que hagan su trabajo. Así no vayan a dejarle la basura al precio. A su casa. Bueno, hablemos de cosas de trabajo. Regresamos a estas reuniones. Igual el día de ayer en Jicotepec se estuvieron repartiendo lo que fue fertilizante por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural a las diferentes comunidades Sí, y es de la que Sierra Norte. el campo a final de cuentas después del huracán, y pues sí, prácticamente después del huracán, mucha cosecha quedó devastada, el campo cayó muy lastimado después de todo esto, y creo que es un acierto porque esto que están haciendo ahorita, porque pues es el momento en el que tenemos porque en el que bueno, no tenemos, porque no tenemos nosotros la forma de, pero sí las dependencias de gobierno tienen que apoyar al campo porque pues, es el pilar En prácticamente. este caso se dio la ayuda a los caficultores, los productores de café, que por cierto ahorita te estás tomando un cafecito. Sí, ¿Y si alcanza la taza? este café no alcanza la taza. Pero pues sí, eso creo que es importante. Creo que es importante que se apoye al campo y que no se le abandone, independientemente de los tiempos políticos o pandémicos, que es importante no quitarle el renglón de apoyar al campo, porque es parte el flujo de dinero en la Sierra Norte. Mucho del flujo del dinero de la Sierra Norte, mucha de la economía de la Sierra Norte es del campo. Es gracias al campo, es gracias al campesino, es gracias al agricultor, independientemente si es café, si es maíz, si es cacahuate. Es importante que se le apoye y que no se le abandone. Y bueno, pues otro presidente que también continúa trabajando es el presidente de Chiconcuautla, el Artemio Hernández Garrido. Sí, estuvo en una escuela, ¿no? Estuvo en una escuela inaugurando el laboratorio de cómputo después de este regreso a clases y para que los alumnos lo aprovechen. Pues sí, es importante apoyar la educación, apoyar a las familias y a todos los niños que desean regresar a clases presenciales, darles las herramientas necesarias para poder aprender, para poder investigar, para poder hacer bien sus trabajos y que pues tengan una educación pues lo mejor posible y de calidad, ¿no? Y durante estos recorridos vimos al presidente que lo que busca es mejorar la calidad educativa, la infraestructura educativa. Sí, sí, se nota porque, o sea, aparte de eso también ha trabajado mucho pues, que las escuelas estén bien equipadas, como decías, tanto de equipo de cómputo como que tengan un techado para que sus canchas estén cubiertas por las lluvias, por el sol, porque así como también llueve mucho, en esa región el calor suele ser también muy abrasador. Entonces creo que este tipo de cosas que ha hecho el presidente, tanto el construir aulas, el hacer techado, el dar equipo de cómputo, hace que los alumnos puedan ir a unas instalaciones más seguras y más competentes, ¿no? Y así como hablamos de educación, también hablamos de infraestructura urbana, de los caminos que ha estado librando, ¿no? trabajando. Uh-huh. Sí, ha hecho varias limpia de camino, de los diferentes deslaves que ha habido, de algunos caminos que se llegaron a afectar por el cauce del agua que baja de los cerros. La pavimentación del camino que va del Puente de la Joroba a la entrada de Chiconcuautla ha avanzado bien, ya llevan un buen tramo avanzado y está en muy buenas condiciones. La verdad es que es una obra importante. Me acuerdo que fuimos a la inauguración de obra, no, al inicio de obra. Y pues esto reduce el tiempo de traslado para los ciudadanos que viajan constantemente
entre Chiconcuautla y Huauchinango, y bueno, entre Chiconcuautla cabecera y las comunidades de Chiconcuautla, que ese camino estaba ya muy dañado, incluso, o sea, va como la mitad, ¿no? del tramo, y la otra mitad, si bien falta todavía por construir la pavimentación, lo mantienen como muy parejito el camino para que no haya como estos baches ni encharcamiento que puede llegar a dañar los carros o que pueda hacer que el camino sea más lento. Sí, la verdad es que va muy bien y el puente de la Joroba se ve súper, súper bonito. Sí, se ve muy bien, aunque una limpia le caería mejor. Una limpiadita ahí al puente de la Joroba se vería mucho mejor. Ahí le encargamos, señor presidente, una limpiadita y estaremos ahí un fin de semana. Haciéndole unas buenas fotos a ese puente. Y bueno, hablemos del Festival de Cine de Venecia, que te vi muy contento con tus películas. Pues es que más que muy contento, digo, no he visto ninguna de ellas. Me dieron curiosidad 2 de las 4. Pero es que me puse a pensar en que sí hay cine de calidad mexicano. O sea, sí hay buen cine mexicano. Solo que no se difunde. El problema es que no se difunde mucho. Porque en la mayoría, por ejemplo, Cinépolis en las ciudades grandes tiene una sala de arte, donde a veces está el festival, no me acuerdo cómo se llama, pero dedican una sala a películas independientes, pero no nada más mexicanas, sino de otras nacionalidades. Está en la Ciudad de México la Cineteca, donde sí puedes encontrar muchísimas muy buenas películas mexicanas, pero sí creo que sería bueno tener como también en lugares como Huauchinango y alrededor, pequeños festivales o pequeñas proyecciones de este tipo de películas que potencializarían mucho la cultura en Huauchinango y en esta zona. Aún nos falta bastante para eso. Pues sí, falta mucho, pero no está de más mencionarlo porque, pues, no sé, creo que vale, creo que el cine es muy divertido, el cine es muy agradable. Ir solo o ir acompañado es muy agradable porque, o sea, sí puedes ver una película en tu teléfono con Netflix o puedes encerrarte, pero nunca va a ser lo mismo ver la pantalla enorme y tener esa experiencia de ir al cine. Pues hay al presidente electo de Huauchinango, Rogelio López Angulo, ahí le encargamos. Si quiere pensar en algún proyecto de arte, de cine, estaría muy bueno, estaría bastante bien. Estaría genial poder hacer algo así. Y yo me estoy tomando mi atolito. ¿De? Chilacayote. Para los que no lo conocen, es algo, es como la sandía. No es como la sandía. Bueno. El chilacayote pertenece, creo, a la familia del chayote y a la familia de la calabaza. Porque se parecen un montón. Se parece más a una sandía, pues redonda, casi los mismos colores. Bueno, si saben a qué familia pertenece el chilacayote, déjenos sus comentarios. Pero les explicamos. Pero aquí estoy tomando mi atolito. Yo no lo conocía y ya lo probé y sí me gustó, pero yo me estoy tomando un café. Sí. Y alguien a quien estaban matando ayer era Vicente Fernández. En redes sociales ya estaban diciendo que estaba muerto, ya lo estaban llorando. Sí, me parece que el 6 entró al hospital y lo reportaban como estable, pero ayer de repente empezó una locura de que según estaba muerto y ya salió su hijo a decir que no, que seguía vivo, o sea, estable. Pero me puse a pensar en que él es el último, sería el último ídolo mexicano, según yo. O sea, pensando con Gabriel, pensando en así no sé, en otros. Pues el Chente tiene su historia y tiene su carrera muy películas, muy bien marcada. Canciones. Y por ejemplo, la familia Aguilar, pues también, ¿no? Son como música ranchera y han hecho películas y su generación sigue como con los mismos pasos. Pero creo que el legado de Vicente Fernández, les guste o no les guste su música, o les guste o no les guste ese género, no pueden negar que la música o el legado cultural que ha dejado Vicente Fernández en México ha sido muy importante. Entonces, sobreviva o no sobreviva a este año, sin duda cuando ya falte va a ser una pérdida muy importante para la cultura mexicana. Sí, por favor no lo anden matando. Sí, aunque... ayer yo me quedé así de...
¿a poco será cierto? Y me puse ahí a checar. Sí. O sea, había algunos medios que decían que ya. Y es que, y fíjate, tocando el tema de las noticias que pueden llegar a ser muy sensacionalistas, es muy importante siempre por eso mismo confirmar la fuente. O sea, confirmar la noticia. O sea, si escuchas que algo está pasando, antes de que lo publiques solo por querer ser el primero en publicarlo, como si eso significara algo, primero confírmalo. Y esto lo puedes llevar a tu vida. O sea, si te llega el rumor de alguien o de algo, primero confirma ese rumor o trata de investigar algo al respecto, o saca conclusiones de otros lados y ya después opinas o dices. Pero no llegues y des un golpe de tajo, o no llegues y publiques luego que ya se murió el Chente, o por decir algo, o sea, por poner el ejemplo de Vicente Fernández. Pero puedes poner el ejemplo de lo que quieras. Antes de poder decir algo o publicar algo, es muy importante tener la información completa. Es que este tipo de rumores nos llevan a eso, a no estar ahí verificando si es cierto, si no. A esa cultura de la desinformación. Y es que mucha gente también lo que hace es poner encabezados como muy grandes, ¿no? Por ejemplo, que es... no sé, estoy pensando en algo como... No sé, hubo una inundación, mira los muertos, por ejemplo. Y entonces la gente muchas veces, muchas veces, solo lee el encabezado. Y ni siquiera se meten a explorar la nota completa. Entonces llegan con una información a medias y van por ahí diciendo que saben que se murieron algunas personas ahogadas, pero no saben ni cómo fue el accidente, ni qué lo provocó, ni por qué causas, ni nada. Entonces creo que eso también es muy importante para evitar la desinformación. Deja eso, luego hay algunos títulos que no tienen nada que ver con la nota. También, pero solo son ganchos, ¿no? O sea, como un título que te da un gancho para que te metas y al final no diga nada. O sea, no diga nada de lo que realmente querías saber. Y es que ese problema de las páginas de información, hay muchas páginas de información aquí en la sierra, hay algunos medios de comunicación también, pero creo que también hay muchas plataformas que muchas de la información que suben solo lo hacen como para atraer gente, usando el gancho que dices tú. Usan una cabeza que funcione y aunque la nota no tenga nada que ver o ni siquiera ahonde o se inmersa o se empape bien de la información, la gente entra, lo ve y empiezan a compartir cosas que no son ciertas. Entonces creo que eso también genera pánico y eso genera el efecto de masas y es un problema muy grave porque mucha gente... un rumor es muy fácil hacer que suceda. Si yo en este momento digo que esa maceta... por cierto, muy bonita. Por cierto, muy bonita. Es una reliquia maya, por decir una pendejada, y que nos la robamos. Eso va a hacer que la gente crea que nosotros nos robamos reliquias mayas, aunque no sea cierto. O sea, es muy fácil decir que tú, por ejemplo, te gusta meterte a la tienda y robarte chicles. Entonces yo voy a empezar a decir que a ti te gusta meterte a la tienda a robarte chicles y la gente va a creer sin fundamentos, solo porque alguien lo dijo. A ella le gusta meterse a la tienda a robarse chicles. Me traes un chicle. Y no la dejen entrar a las tiendas. Entonces es muy importante también que no nos dejemos llevar por todo lo que escuchamos, ni por todo lo que vemos. Es muy importante que aprendamos a leer. Es muy importante que aprendamos a leer en el sentido de que profundicemos realmente en una noticia. Si algo te interesa, si te gusta el fútbol, si te gusta, no sé, si te gusta la nota roja, si te gusta la violencia, si te gusta el cine, si te gustan las caricaturas, si te gusta la economía, y ves un encabezado que dice el Bitcoin, la moneda del futuro, no te quedes solo con el Bitcoin, la moneda del futuro. Investiga por qué es Bitcoin, cuáles son sus pros, sus contras y saca una conclusión. Hazte preguntas y contéstatelas. Pero no solamente vayas diciendo que sí solo porque algunas personas dijeron que era buena. No importa que alguien te diga que tomar té de manzanilla te va a hacer bien. No creas todo lo que te dicen y todo lo que
lo que ves que a otras personas les funciona. Y más en esta época en la que estamos a través de las redes sociales, hay mucha información falsa. Así como hay información falsa, también hay verdadera. Sí, pero es un mundo. Yo no me acuerdo, sí, lo vi en mi gala, que todo el conocimiento de la humanidad, toda la historia de la humanidad no se compara con la cantidad de información que se genera en un día en internet. O sea, toda la historia de la humanidad, todo su recorrido histórico no se compara con lo que se genera de información en internet. Y el 80-90% de esa información en internet son memes. O son cosas sin sentido, son noticias falsas, es pura basura. Como el que ganó, ¿o qué? El que asistió al Festival de Venecia, el que sin decir nada Sí. decía todo. No sé cómo se llama, No, pero que se hizo famoso por TikTok, ¿no? O sea, que pone un video de alguien haciendo algo tonto, algo que podría ser más fácil, y él lo hace de la manera más correcta y sin decir nada llegó al Festival de Cine de Venecia. Ese caso es muy curioso, pero eso te pone a pensar también hasta dónde llegan las redes sociales, hasta dónde llega la atención que necesita la gente. Porque muchas veces ya tu vida se pasa, o tu día se pasa en hacer scroll en tu teléfono. Entonces estamos en una época de la atención. ¿Sigue grabando? Estamos en una época de la atención en la que la gente compite por 5 segundos de atención. Entonces ya la gente ha dejado de cuestionarse las cosas. O sea, la mayoría de las cosas que se te ocurren, la mayoría de tus ideas, la mayoría de tus planes que pueden llegar a tener un sentido, funcionan cuando no estás con tu teléfono. Funciona cuando no estás haciendo nada, aunque no tengamos que entrar a nada importante. El problema es que eso nos aleja de pensar, de cuestionarnos y de planear. Entonces, ¿qué hace mucha gente ahora? Hace lo que hacen los demás. Si alguien ve que publicar, no sé, algo rápido, unas noticias rápido y compartir, o solamente copiar y pegar porque lo hacen los demás, entonces eso hace que la gente, o quien lo hace, ya no se cuestionen y ya no hagan bien las cosas. No porque haya una fórmula, sino porque la mayoría de las cosas que surgen cuando no estás haciendo nada, o sea, es así, de esos momentos de eureka, o esos momentos en el que te llega una idea muy buena, no estás viendo un teléfono, no estás pensando en nada, estás sumergido en ti totalmente, ya sea si vas caminando, o ya sea si te detuviste a estar en silencio en tu recámara, en tu sala o en algún lugar. Pero el problema es que esos momentos de silencio, esos momentos para pensar, son muy pocos, porque al instante ya llega el punto en el que agarras tu teléfono y te pierdes. Y ya no lo vemos en la calle, a la gente caminando con sus teléfonos. Por cierto, yo lo hago. Caminando. O cuando estás en una conversación, estás con el teléfono. Cuando estás en la comida, estás con el teléfono. Aparte de que es una falta de respeto y de que estás demostrando que no te interesa esa conversación, nos volvimos ya más... Ojo, espérate, estás en la comida y le mandas WhatsApp al de al lado. Eso ya está muy cabrón, o sea, ya llegar a ese grado, a ese punto de inflexión de decir, ya ni siquiera, oye, pásame la sal, sino mandarme WhatsApp, ya es muy, pues no sé si es triste, pero pues es algo a lo que hay que ponerle atención. Veía una imagen en Facebook donde un teléfono está conectando a un ser humano y lo va siguiendo así. ¿Como su sombra? Como su sombra. No, así está cabrón. Ya nos olvidamos de los libros. No, mira, nos estamos olvidando... ¿De convivir? Sea, hablemos en global. Nos estamos olvidando de leer, nos estamos olvidando de escribir, nos estamos olvidando de convivir. Si bien la pandemia reforzó olvidarnos de relaciones sociales, de que los niños no tengan relaciones sociales, de que nosotros jóvenes, adultos y los que sigan no tengan ya muchas relaciones sociales,
las generaciones nacidas por pandemia, o las generaciones que están creciendo en pandemia, van a ser más tímidos, más retraídos por esta misma situación. Es como esto que han dicho durante ya varios años atrás, que en época de Reyes Magos ya no ves a niños jugando en la calle, ya ves más a niños jugando adentro de sus casas, y no porque esté mal que tengan una consola y que puedan conectarse a internet y conectarse con el mundo entero con un clic. Eso no importa, o sea, eso no está mal. Está poca madre tener esa tecnología y llegar a conectarse con el mundo de esa forma. El problema es si lo haces 9 horas diarias, 10, 11, 12 horas diarias. El problema es ese. Se están olvidando de vivir, se están olvidando de estar, están olvidándose de ser. Y, o sea, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste en un parque a contemplar el paisaje? O que te sentaste en una cafetería, o que te reuniste con alguien solo a platicar de nada, sin tener que ver el teléfono. Ya está. Eso está cabrón. Porque ahora la atención y nuestro líder de opinión es un teléfono. Y nos indica qué pensar y qué hacer y qué decir. Entonces ya no nos estamos olvidando de pensar por nosotros mismos. Y por otra parte, los padres, con tal de tener tranquilos a sus hijos, les dan un teléfono, una tablet. De estas generaciones, exacto. Sí, les ponen la vaca Lola y ya. O el Patito Juan, o cosas así. O sea, al final de cuentas, o sea, obviamente pues yo no soy padre y no sé cómo educar a un hijo. Y no tengo por qué darle consejos a un padre de cómo educar a un hijo. Tiene un padre. Solo pienso de manera lógica. Y creo que si quieres generar que tu hijo que crezca cuestionándose las cosas y no con la vida resuelta, si quieres a alguien que pueda resolver algún problema, enséñale a resolver problemas, no se los resuelvas. Pero yo no quiero tocar el tema de la educación porque yo no sé. Nunca he tenido que educar a nadie y no puedo meterme a hablar de cosas así porque no tendría sentido, porque nunca he sido padre. Entonces tengo muchas personas de mi generación, la gran mayoría de mi generación son padres o madres. Y pues creo que la mejor forma de poder entender eso sería hablar con alguien y que nos diga cómo es ser un padre joven o cómo es ser una madre joven. ¿Por qué? Porque, ok, nosotros decimos, es que cómo le pueden poner a una tablet enfrente a su hijo, lo hace que se olvide de vivir y del mundo que lo rodea, sí, pero si ese padre o esa madre es la única forma que tiene de que su hijo o hija estén tranquilos para que estas personas puedan trabajar, limpiar o hacer o vivir o lo que quieras, entonces no les puedes cuestionar que lo hagan, porque es la única manera que tienen para poder mantener un equilibrio, bien o mal. Creo que ahí creo que no es bueno juzgar esa parte, porque si nunca te ha tocado vivirla, no puedes hablar al respecto, no se tiene la autoridad moral ni el conocimiento para poder hacerlo. El día que llegue un momento en el que yo diga, ok, ya voy a ser papá, y si me toca ser papá, y si me toca cuidar a alguien, o sea, que sea mi responsabilidad, ya yo me encargaré de cometer los errores y los aciertos para poder educarlo. Pero no puedo decir, no le hagan eso a sus hijos, porque pues, ¿con qué derecho lo dices? Puedo decirle que no le hagas a tu perro, porque tengo un perro. Que le hagas y que no le hagas a tu perro, pero porque lo tengo. No sé si te mostré el video de un niño que estaba haciendo una rabieta, que iba a entrar a la escuela. Sí, sí te lo mostré. ¿Y qué era o qué? El niño, bueno, su mamá lo llevó a la escuela y él no quería entrar y su rabieta y nada más no entró. Y la mamá pues traía al otro pequeño en sus brazos y le era muy difícil controlar al niño. Muchos dirían, hay que lo deje llorando y que se vaya, lo van a meter a la escuela. Otros dirían que le dé un madrazo y ya. Sí, veía yo varios comentarios ahí a través de Facebook. Pues sí, la verdad es que los tiempos en los que vivimos son muy complicados en muchos aspectos.
la tecnología ha llegado al punto en el que te puedes conectar con una persona en Australia y hablar en vivo con una persona en Australia. Con un canguro. Si le entiendes. O con un canguro. Y esas son las ventajas. La desventaja es que al conectarte te desconecta. Pero pues bueno, como que divagamos mucho y ya nos alargamos mucho. Así que, pues, muchas gracias por escucharnos una vez más. Espero que tengan una excelente tarde. Una excelente tarde, día o noche, o lo que estén teniendo en este momento en que nos escuchan o ven. Pues nada, muchas gracias por todo. Nos vemos en un capítulo próximo. Y pues nada, ¿algo quieres decir antes de acabar? ¿Cómo me iba a decir? ¿Cómo Anatolio de qué? De chilacayote, rico y sano. Parece comercial. Sí, pero bueno, yo soy Manuel Santuario. Ay, no se olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales y leer el periódico mensual del Imparcial de la Sierra Norte. En Facebook como El Imparcial de la Sierra Norte, en Instagram también y en Twitter. Entonces, pues cuídense mucho, que estén muy bien. Yo soy Manuel Santuario. Estrella Josento. Y detrás de todo esto... Detrás de cámaras, Germán, acá el canguro. Y pues cuídense mucho. Salud.